Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a resolver un ejercicio de estadísticas. Vamos a trabajar con medidas de tendencia central, medidas de dispersión para datos agrupados, es decir, para datos que están dentro de intervalos de clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a organizar y presentar de manera clara la información sobre la distribución de los valores de una variable. Entonces, ¿qué más solicita este problema? Lo que está solicitando es realizar una tabla de frecuencias. También vamos a encontrar el rango, el intervalo, los intervalos de clase, la media aritmética, moda, mediana, desviación estándar y coeficiente de variación. Esto es lo que está pidiendo este ejercicio de estadística correspondiente a organizar y presentar de manera clara la información sobre la distribución de los valores de una variable. ¿Cuáles son esas variables? Son los datos que aquí tenemos. Tenemos en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos y para acá 5, es decir que tenemos 40 datos, tenemos 40 valores. No nos especifica este problema de qué se trata. Puede ser la estatura en centímetros, puede ser los ingresos en dólares por parte de unas personas, de un grupo de personas. Puede, en fin, puede representar cualquier tipo de variables. En este caso, estamos hablando de manera general estos 40 datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a ir elaborando la tabla de frecuencia, pues, y a su vez vamos a ir encontrando el rango, el intervalo de clase, la media aritmética, moda, mediana, desviación estándar y finalmente el coeficiente de variación. Veamos qué es el rango, que es uno de los datos que está pidiendo este ejercicio, determinar el rango. ¿Qué es el rango? El rango es el recorrido que hace la variable, para lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que identificar cuál es el valor mayor y cuál es el valor menor de acuerdo con esta regla, con esta ecuación que nos permitirá calcular el rango. Rango es igual a la diferencia entre el valor mayor menos el valor menor. Entonces vamos a identificar el valor que es mayor. Por aquí tengo 165, por acá 157, 168 y por aquí está un 170. Verifiquemos si hay otro valor superior a este 170. 555, 120, 165, 163, 173 está por aquí. No, mis estimados estudiantes, el valor mayor es 176. Y luego vamos a identificar el valor menor. El valor menor, por aquí vi un 120, 135, por aquí me pareció haber visto un 120, 138. Por aquí hay un 119. Veamos si hay algún otro valor menor a este 100. Aquí hay un 125, pero el 119 me parece que es el menor. Con todo, tenemos que tener seguridad al momento de escoger estos valores para poder tener pues seguridad en el cálculo del rango, que es el recorrido que hace la variable. En este caso, la variable recorre desde el punto 119 al punto 176. Por lo tanto, el rango R, pues el rango R sería igual a la diferencia ¿entre qué? Entre el valor mayor y el valor menor. Entonces aquí lo vamos a calcular. Aquí lo tenemos. El rango R sería igual a valor mayor, que sería 176, menos valor menor, que sería 119. Entonces realizamos este cálculo. 176. Tomamos la calculadora, menos 119, esto es igual a 57. Ese es el recorrido que hace la variable. Desde 119 a 176 recorre 57 espacios. Vamos a calcular los intervalos de clase. ¿Cómo vamos a calcular esos intervalos? Con la fórmula de Sturger, que es igual K, el número de intervalos K es igual a 1 más 3.322 logaritmo de n, es decir, del total de datos. En este caso, pues K sería igual a. En este caso, K sería igual a. Vamos a reemplazar estos valores para hacer este cálculo. Pues entonces sería uno más 3.322 logaritmo. ¿Logaritmo de qué? Logaritmo de 40. ¿Por qué 40? Porque hay 40 datos, ¿sí? Logaritmo de 40. También pudimos haberlo. Bueno, dejémoslo allí. Entonces, podemos hacer este cálculo. Puedo escribir 1 más 3, 1 más 3.322 que multiplica por el logaritmo de ¿cuánto? De 40. Y esto nos da como resultado 6.3. 6.332, pero ahí le dejamos, lo que equivale a
estar indicando de que vamos a tener 6 intervalos. 6 intervalos es lo que vamos a obtener. Ahora vamos a calcular qué cosa. Vamos a calcular la amplitud del intervalo. ¿Y cómo vamos a calcular esa amplitud del intervalo? Pues esa amplitud del intervalo lo vamos a calcular con esta fórmula que tenemos aquí. La amplitud del intervalo sería igual al cociente que existe entre ¿qué? El rango que ya calculamos. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente porque esto se nos fue para acá abajo y pues quiero que se visualice aquí mismo. Entonces, permítame un momento, le quito un poquito de, de tamaño a esto para que lo visualicemos todo allí, allí, y luego pues hacemos lo mismo aquí, ¿correcto? De acuerdo, un poquito de espacio he ganado para poder trabajar todos estos valores aquí mismo. O también puedo hacer lo siguiente, le voy a quitar espacios por aquí, sin espacio, de acuerdo, allí también estamos bien, sin espacio acá también. Sí, para verlo todo allí mismo. Entonces, 24 sin espacio. De acuerdo, estamos. Correcto. Entonces, ahí está calculado y vamos a traer esto para acá. Sí, vamos a traer esto para acá para poder visualizar toda esta información aquí mismo. ¿Cuál información? La información correspondiente aquí al rango, la información correspondiente a los intervalos y a la amplitud. Por lo tanto, ¿cuál es el rango? Lo acabamos de calcular que sería 57, que se divide para el número de intervalos que es 6. Vamos a escribir 6 aquí y vamos a hacer esta división. Por lo tanto, sería 57 dividido para ¿cuánto? 57 dividido para 6. Dividido para 6. Esto nos da como un resultado 9.5, que esto sería el equivalente a ¿cuánto? Que esto equivale a 10. Esto equivale a 10. Entonces, ¿qué significa esto? Que la amplitud que va a tener el intervalo equivale a 10. ¿Sí? Lo dejamos allí aclarado. Que la amplitud que tenga el intervalo será una amplitud de 10. Entonces, vamos ahora sí, ya hemos calculado rango, intervalo y la amplitud. Tener en cuenta que la amplitud va a ser de 10 y que los intervalos vamos a tener 6 intervalos. Y vamos a empezar con ¿qué número? Con el 119. Por lo tanto, aquí tenemos la tabla, pues la traigo acá para tenerla nuevamente por aquí, la tabla. Y empezamos por aquí. Vamos a empezar con ¿qué número? Con el 119 y le coloco un guión. ¿Y hasta dónde? Más 10. ¿Cuánto sería? Pues sería 129. Acá vamos a partir con el mismo punto, 129, y llegaremos hasta 139. ¿De dónde salió ese 10? Ya lo calculamos, es la amplitud del intervalo. Luego vamos a ir de 139 a 149. Luego tendremos desde 149 hasta 159. Ya estamos elaborando, ¿qué cosa? La tabla de frecuencias. Esto es lo que se llama la tabla de frecuencias. ¿De acuerdo estamos? Entonces, por aquí nos encontramos. Luego tendríamos desde 159 ¿a dónde? A 169. Y luego tendríamos desde 169 a 179. ¿Y por qué ya no hacemos más intervalo? Porque el mayor valor era 176, ¿cierto? Y ya ahí ya está en ese intervalo, 169, 179, ya está ahí el valor. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a trabajar con esta tabla de frecuencias y lo que vamos a hacer a continuación es considerar estos valores de la siguiente manera. Vamos a elaborar la tabla. Estoy dándole el tamaño ideal para hacer aquí lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues aquí vamos a hacer un conteo y este conteo lo podemos hacer de varias maneras. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer este conteo por aquí, por algún lado. ¿Sí? Puedo hacerlo por este lado, por acá. Y luego puedo borrar, si no pasa nada. Puedo hacerlo, puedo utilizar una hoja aparte, ¿sí? Puedo utilizar una hoja aparte para hacer ese conteo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a colocar para no trabajar aquí en esta tabla? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar solo esta parte de aquí para hacer ese conteo. Y luego lo borro, ¿sí? Luego lo voy a borrar porque solo lo que intento es encontrar, hacer este conteo aquí de frecuencias. Por lo tanto, aquí lo voy a hacer. Esto lo podemos hacer aparte, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces, verá, atentos a lo que voy a hacer aquí. Voy a contar, voy a hacer aquí voy a contar aquí las frecuencias. Entonces, el número 138, ¿dónde se encuentra? ¿Qué intervalo? Ese número 138 está en el intervalo 129, 139, por lo tanto, aquí voy a marcar. Luego nos encontramos con el número, puedo contar así, 146. ¿Dónde está ese número 146? En el intervalo 139, 149, aquí marco.
Luego el número 168, ¿dónde está? ¿En qué intervalo? 168. En este intervalo 159, 169. Y luego el número 146, ¿dónde está el número 146? Está en el intervalo 139, 149. Aquí hay que estar muy atento porque si no hacemos un buen conteo, pues todo lo que en adelante hagamos va a estar mal calculado. Luego viene el número 161. Ese número 161 se va a ubicar aquí entre 159 y 169, el número 161. Seguimos, luego viene el número 164, lo marco acá para saber que está considerado. Y el número 164 estaría en este intervalo, 159, 169. ¿De acuerdo? Luego viene el 157. ¿En qué intervalo se ubica el número 157? En este intervalo de aquí. Luego viene el número 126. ¿Dónde se ubica el número 126? Entre 119 y 129 está el 126. Luego viene 173. Este número 173 se ubica en el último intervalo, 169, 173. ¿De acuerdo? Luego viene el número 145, donde se ubica el número 145 en el intervalo 139, 149. Aquí hago una rayita. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos el intervalo 150. Ese intervalo 150 estaría entre 149 y 159. Aquí lo vamos a ubicar. Luego estaría el 140. ¿Y dónde está ese número 140? Está aquí en el 139, 149. Vamos haciendo el conteo. 138. ¿Dónde está ese número 138? Entre 129 y 139 está el 138. Hacerlo bien aquí para saber que está contado. 142. ¿Dónde se ubica el número 142? Aquí en este intervalo. Aquí le hago una rayita para saber que ahí ya van 5. ¿De acuerdo? 135. ¿Dónde va el 135? En este intervalo 129. 139 está el 135. Muy bien, seguimos contando. El número 132, ¿dónde se ubica? Aquí en este intervalo 129, 139 se ubica el 132. Luego viene el 147. Ese número 147 se ubica entre 139 y 149. Aquí hacemos la rayita. Luego viene 176, que se ubica en el último intervalo. Luego tenemos 147, ese número 147 se ubica en el intervalo 139, 149, está 147, luego 142, me parece que es en el mismo intervalo que acabamos de marcar. ¿De acuerdo? Luego viene 144, ese 144 en el mismo intervalo que está aquí. Luego viene 136, donde se ubica el 136, desde 129 a 139. Aquí le hago una raya en medio para saber que ahí es 5. Luego tenemos 163. 163 estaría aquí. Aquí en 159, 169. Y luego tenemos el 135, donde se ubica el 135. En este intervalo 129, 139 está el valor 135. Luego tenemos 150. ¿Y dónde se ubica 150? Tenemos por aquí 149, 159. Ahí está el valor 150. Seguimos avanzando. Luego tenemos el 125. Muy concentrados aquí, eso sí, muy concentrados. 125 está en este primer intervalo. Luego viene 148, donde se ubica ese valor 148 en este intervalo que está aquí. Cierro aquí, ahí hay 5 más. Luego viene 119, este debe estar en el primer intervalo, sí, aquí. Luego tenemos 153, 153. Ese valor estaría entre 149 y 159, estaría el 153. Luego tenemos 156. Estaría entre 149 y 159, el 156. Aquí le marcamos en medio para indicar que ahí van 5. Luego otra vez 149. Luego, perdón, 149 que estaría, ojo aquí, ojo aquí. Este número 149 lo tenemos, fíjese usted, lo tenemos aquí, aquí y lo tenemos acá. ¿Cómo procedemos cuando un número está en los límites? Lo vamos a colocar, ojo, atentos a lo que voy a decir. Cuando un número como este caso, el 149, se encuentra en los límites, le vamos a colocar en el intervalo superior. En este caso, entre 139 y 149 tenemos el 149 y acá tenemos 149 y 159. Y el número que vamos a colocar es el 149. Como se encuentra tanto en este intervalo como en el de acá, le vamos a colocar en el superior, es decir, que este 149 le vamos a ubicar en este intervalo que estoy señalando aquí. Aquí se ubica. Y así procedemos con cualquier otro número que se encuentre en los límites. 152, ¿dónde ubicamos el 152? Entre 149 y 159 está el 152. Luego tenemos el 154.
¿Dónde se ubica? Aquí en este intervalo 149, 159 se ubica el 154, luego el 140, donde se ubica ese intervalo entre 139 y 149. ¿De acuerdo? Vamos avanzando. Luego viene el 145. Entre 139 y 149 está el 145. Seguimos 157, donde lo ubicamos ese 157. Entre 149 y 159 está el 57, el 157. De acuerdo, vamos con el 144, donde ubicamos ese número 144. Desde 139 a 149 está el 144 que se ubica, entonces se ubica aquí. Luego viene el 165, donde lo vamos a ubicar. Aquí de 159 a 169 estaría el 165. Aquí lo dejamos en medio. Luego viene el 135. Ese número 135 se va a ubicar aquí en este intervalo. Y finalmente el 128 que se va a ubicar aquí en el primer intervalo desde 119 a 129 está el 128. Como dije, pues esta tabla solo nos sirvió para hacer este conteo. Ahora sí, vamos a colocar cuál es la frecuencia. La frecuencia en el primer intervalo es 4. Luego, para el segundo intervalo, ¿cuánto es? 5 y 2 es 7. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué tenemos? 5 y 5, 10 y 3 sería, pues esto sería 13. Luego 5 y 4 sería 9. Y luego tendríamos 5 aquí, y luego acá tendríamos 2. Hacemos esta sumatoria. Obviamente, esta sumatoria debe coincidir ¿con qué? Con el número de datos que tenemos, que es 40. Fíjese usted aquí, entre 3, 6, 7 hay 20, más 4, 24, más 9 sería 30. Aquí tendríamos 20, 24 más 9, 24 más 9, ¿cuánto tendríamos? 33 más 5, 38 más 2, 40, ¿cierto? Más, sin embargo, el hecho de que dé 40 allí y que corresponda al número de datos no es garantía, mis estimados estudiantes, no es garantía de que hayamos hecho un buen conteo. Por lo que yo aquí en este punto recomiendo volver a hacer este conteo para que tengamos la plena seguridad que estas son las frecuencias. Porque suponga usted que este 126 o cualquier número aquí, usted lo colocó en otro intervalo, se equivocó y lo colocó en otro intervalo. Suponga que aquí en lugar de que tengamos 2, usted colocó equivocadamente arriba, y arriba vamos a tener, en lugar de 5, vamos a tener 6 y abajo vamos a tener 1. Entonces imagine que arriba tenemos 6 y abajo 1, la sumatoria va a dar también 40. Por lo que yo recomiendo aquí es volver a hacer un segundo conteo. ¿Por qué recomiendo? Porque hay que hacer varios cálculos hacia abajo, y si por algún motivo algo llegara a fallar, pues todo aquí se va a dañar, y eso es lo que hay que tener mucho, pero mucho cuidado. A continuación vamos a encontrar la frecuencia relativa. ¿Y qué es la frecuencia relativa? Pues ¿cómo la vamos a obtener? La vamos a obtener dividiendo cada valor de la frecuencia f para el total de datos, que sería 40. Entonces procedemos. 4 dividido para 40. ¿Cuánto es 4 dividido para 40? Pues 4 dividido 40 es 0,1. 0 es 0,1 o 0,10. Luego tenemos 7. 7 dividido para 40. Esto es 0,175. Ojo aquí, yo recomiendo trabajar con 3 o con 4 cifras decimales. En el caso anterior fue un decimal, pues un decimal finito, y hasta ahí llegaba 0,1 o 0,10. Acá hay 3 cifras decimales y mantengo las 3 cifras decimales. Luego tenemos 13 dividido para 40, esto es 0,325. Luego vamos a dividir 9. 9 dividido para 40. ¿Y cuánto es eso? 9 dividido para 40 es 0,225. Luego vamos a dividir 5 dividido para 40, y esto es 0,125. Luego viene 2 dividido para 40, 2 dividido para 40, esto es 0,05. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación, mis estimados estudiantes? Vamos a hacer una sumatoria de estos valores. Por lo tanto, aquí también hay que tener especial cuidado, porque si no estamos considerando 3 o 4 cifras decimales, podrían presentarse inconvenientes, porque esto que está aquí, pues debe dar como resultado total 1. Vamos a ver, 0,1 más 0,175 más 0,325 más 0,225 más 0,125 más 0,05, y esto es igual a 1. Esto es igual
a 1. ¿Se visualiza? ¿Sí? Esto es igual a 1. 1.00. ¿De acuerdo estamos? Luego vamos a encontrar el porcentaje. ¿Y cómo vamos a encontrar ese porcentaje? Pues para encontrar ese porcentaje, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar esta columna, ¿sí? ¿Por quién? Por 100. Es decir, todos estos valores por 100. ¿Y qué es multiplicar por 100? No es más que correr la coma a dos lugares. Por lo tanto, esto sería 0,10%, sería pues 10%. Si no, lo hacemos en la calculadora, ¿sí? 0.10 por 100, esto es 10%. Luego, esto corremos la coma a dos lugares, 1, 2, esto es 17.5%. Esto es 32.5%. 0,225 por 100 es 22.5 y qué por ciento. Luego, ¿qué sería? El 12.5%. Recordar, ¿qué es lo que estoy haciendo? Multiplicar todos los valores de esta columna que estoy señalando, cada valor por 100. Luego sería esto 0,05 por 100, pues esto es el 5%. Y obviamente esto tiene que dar, ¿cuánto? El 100%. Si esto no da el 100% es porque los números decimales atrás no están bien considerados. Tres o cuatro cifras decimales. Entonces, 10 más 17.5 más 32.5 más 22.5 más 12.5 más 5. Esto da como resultado, ¿cuánto da como resultado esto? Esto da 100, no sé si se visualiza allí. Perfecto, 100, que es el 100%. Vamos ahora, ¿qué es esta F mayúscula? En comparación con la F minúscula, la F minúscula es el número de veces que se repite un dato. La F minúscula es la frecuencia simple. La F mayúscula es la frecuencia acumulada. ¿Y cómo la vamos a trabajar? Pues este número que está aquí 4 le vamos a pasar directamente. Siempre vamos a hacer eso. Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues a continuación, lo que vamos a hacer una vez que traemos este numerito directo para acá, lo que vamos a hacer es sumarlo con el que está acá, con el 7. Por lo tanto, sería 4 más 7, 11. Luego 11 más el número que está acá, que es 13, sería ¿cuánto? 24. Luego 24 más 9 sería 33. Luego 33 más el 5 sería 38. Y luego 38 más el 2, pues sería 40. Ojo, que aquí debe coincidir con el número total de datos, lo que significa que acá abajo no vamos a hacer nada. No vamos a sumar, eso ya termina allí. Y obviamente tiene que terminar ¿con qué? Tiene que terminar con un número igual al número de datos que tenemos. En este caso, tenemos 40 datos, aquí debe coincidir eso. Ahora lo que vamos a hacer es exactamente lo que ya hicimos. Esta frecuencia acumulada, cada uno de estos valores le vamos a dividir para 40. Entonces, en este caso, vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada. Entonces sería 4 dividido para 40, ya ese número estaba acá, que era 0,10. Luego 11 dividido para 40, 11 dividido para 40, eso es 0,275. Luego 24 dividido para 40, eso es 0.6. Fíjese usted, es un número decimal finito. Si eso le coloco otro 0, le puedo colocar otro 0 porque es un decimal finito, termina allí. No sucede nada si le coloco otro 0 teniendo en cuenta que estoy indicando que trabajemos con tres cifras decimales. Arriba también puedo dejar así. Luego 33 dividido para 40, esto es 0,825. Luego 38 dividido para 40, ¿cuánto es esto? Esto es 0.95. No hay más cifras, puedo agregarle un 0, ¿sí? No sucede nada. Y luego vamos a dividir pues 40 dividido para 40, ¿sí? ¿Cuánto es eso? 40 dividido para 40, esto aquí nos da como resultado 1. Esto aquí tiene que dar 1. Aquí esto no vamos a sumar, no sumamos este valor. Este valor que está aquí, correspondiente aquí, pues no lo sumamos, no lo sumamos. Ahora vamos con el porcentaje acumulado. ¿Cómo lo vamos a hacer? La frecuencia relativa, ¿sí? La frecuencia relativa, es decir, el valor que tenemos aquí, que acabamos de calcular, le vamos acá a multiplicar por 100. Y entonces, ¿qué tendríamos? ¿Qué tendríamos en ese caso? 0,10 o 0,1, 0,1 por 100, pues esto es, ¿qué es? Es el 10%. Es el 10%. Luego por acá tenemos el 27.5%. Luego acá tenemos el 60%. Acá tendríamos el 82.5. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Corriendo la coma a dos lugares. Es más fácil que multiplicar por 100. Acá tendríamos 95.5 por ciento. Y acá pues tendríamos 1 por 100, que sería ¿cuánto? Sería 100%, ¿sí?
Esto aquí no sumamos, tampoco sumamos esto. ¿De acuerdo estamos? No sumamos esto que está aquí. Hasta ahí estamos avanzando ¿con qué? Con la tabla de frecuencias. Luego, ¿qué significa este XM? Es el punto medio. ¿Cómo se calcula este punto medio? Es el punto medio del intervalo. Para calcular ese punto medio del intervalo, lo que hacemos es sumar los dos valores que están aquí, 119 más 129, y vamos a dividir para 2. ¿Cuánto es 119 más 129? Esto sería 119 más 129. Esto es 248, que al dividirlo para 2, esto es 124. Esto es 124. Aquí, ¿qué es lo que se hizo? Fíjese usted que se sumó 5. Este es el punto medio del intervalo. Y podemos ir sumando 5 acá, en lugar de ir sumando estos valores. Es mucho más rápido. Son atajos que tomamos. 129 más 139. 129 más 139 es 268, que al dividirlo para 2 es 134. Fíjese usted. Y aquí ya se va formando como un patrón, por lo que el siguiente número sería 144. 149 más 5 sería 154. Fíjese usted, 159 más 5 sería 164. Y si no, pues lo vamos haciendo paso a paso, ¿no? Vamos a ver el último. El último sería 169 más 179, 348, que al dividirlo para 2 es 174, ¿cierto? ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Tomar atajos para llegar a ese resultado. Ahora bien, ¿esto qué cosa es? Es el punto medio del intervalo. ¿Y para qué hemos calculado ese punto medio del intervalo? Porque ya nos vamos para acá, ¿a qué? Nos vamos a calcular las medidas de tendencia central, vamos a calcular la media aritmética. ¿Y cómo lo haremos? ¿Cómo vamos a calcular esa media aritmética? Pues aquí tenemos la fórmula, mis estimados estudiantes. Tenemos aquí ya la fórmula con la cual vamos a trabajar. Esta es la fórmula, le voy a dar un poquito de mayor tamaño para que podamos distinguir esto, ¿sí? Entonces, por ahí puede estar mejor. Vamos a calcular la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? Es un promedio. ¿Y a qué es igual? Es igual a la sumatoria de los productos de X, que en este caso sería el punto medio, ¿sí? XM, ¿por quién? Por la frecuencia. Entonces, atento a lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar, vamos a multiplicar. Ya puedo borrar esto por acá para que no me cause confusión de lo que ya expliqué, de dónde salió todo eso. Vamos a multiplicar ahora, vamos a multiplicar el punto, vamos a encontrar esto que está aquí. ¿Para qué sirve esto? Para calcular la media aritmética. Pero, ¿esto de dónde viene? Del producto de punto medio por frecuencia. Es decir, vamos a multiplicar la frecuencia que está aquí. ¿Y por qué valor? Por el punto medio, estos valores, es decir, 4 por 124, 7 por 134, 13 por 144. Entonces, atento a ese cálculo. Sería 4 por 134, esto es 536. 536. Luego vamos a multiplicar 7. Verifico porque no recuerdo si escribí 134 o 124. 4 por 124, 4, fíjese usted que ya estaba cometiendo un error. 4 por 124 es ¿cuánto? 496. Seguro que multipliqué por el que estaba abajo, que era 134. Ahora, 7 por 734. Por 134. 7 por 134, eso es 938. 938. Seguimos avanzando. El 13 por el 144. 13 por 144, eso es 1872. 1872. Seguimos avanzando. Luego 9 por 154. ¿Cuánto es 9 por 154? Esto es 1386. 1386. 1386. Seguimos avanzando. Sería 5 por 164. 5 por 164, esto es 820. Y luego 2 por 174, 2 por 174, esto es 348. Aquí sí me voy a detener un momento a volver a realizar estos productos porque ya digo, si por algún motivo se me pasa algo por alto, pues error existiría. 4 por 124, esto es 496, ¿de acuerdo? Luego 7 por 134, esto es 938, efectivamente que sí. Luego 13 por 144. 13 por 144, 1872, de acuerdo. Luego 9 por 154, 9 por 154, 1386, correcto. Luego 5 por 164, por 164,
Esto es 820, muy bien. Y finalmente 2 por 174, 348. Efectivamente que así es. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora vamos a sumar estos valores, ¿sí? Vamos a sumar 496 más 938 más 1872 más 1386 más 820 más 348. Esto proporciona un valor igual a 5.860. Y aquí si yo sugiero seguir haciendo las respectivas rectificaciones y comprobaciones por si acaso. Entonces, 496 más 938 más 1872 más 1386 más 820 más 348, esto es 5.860, sí, ya dos veces no me puedo equivocar, bajan las posibilidades de que me equivoque, ¿cierto? 5.860. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ese valor he encontrado, 5.860, lo vamos a dividir para el total de datos, que es ¿cuánto? El total de datos es 40, y entonces, de esta manera, obtendremos, ¿qué cosa? La media aritmética. La media aritmética es 146.5. ¿Qué significa la media aritmética? Es un promedio. Suponga que estos valores corresponden a estatura de personas en centímetros, lo que significa que en promedio las personas miden 146.5 centímetros, pero el problema no ha dado una variable con precisión. Dijo, estos son datos de una variable, no dijo nada más. Suponga que dije estatura, suponga que son ingresos por horas extras. En este caso, el promedio de ingresos por horas extras es 146.5. O sea, esto es un promedio. La media aritmética es un promedio. Ahora bien, una vez que hemos encontrado la media aritmética, ¿nos vamos a qué? Nos vamos a encontrar la moda, que también es una medida de tendencia central. ¿Y a qué es igual la moda? Fíjese usted que aquí está una fórmula muy maravillosa, muy bonita. Tenemos aquí esta formulita. Ya la vamos a comprender. La moda, un momentito, hago unos cambios aquí. Espacio para esto que está aquí. Esta es la fórmula que nos permite calcular qué cosa, la moda. ¿Y qué es la moda, mis estimados estudiantes? Es el valor que más se repite. ¿Y a qué es igual para datos agrupados? El límite inferior más arriba, frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia anterior al intervalo modal, es decir, menos 1 anterior, que se divide para la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia anterior, porque es menos 1 anterior al intervalo modal. Y esto más la frecuencia del intervalo modal que se divide menos la frecuencia siguiente, vea, más 1 siguiente menos 1 anterior. Y todo esto se multiplica por A, que sería la amplitud. Ya sabemos que la amplitud es ¿cuánto? Es 10. Entonces, atento a esto, lo primero que tenemos que hacer es identificar el intervalo modal. Vamos a identificar el intervalo modal. Voy a utilizar un color verde para hacer esto. ¿Dónde lo encontramos al intervalo modal? Lo encontramos, ojo con esto, en la frecuencia simple de mayor valor, que sería 13. Este intervalo, 139, 149, es el intervalo modal. Y dentro de esos números, desde 139 a 149, se va a encontrar el valor modal. Por lo tanto, ya tenemos ahí el límite inferior, que sería 139. ¿Qué más tenemos? Este es el FI. Este 13 viene a ser el FI. Y el siete viene a ser el FI menos 1. Y el nueve viene a ser el FI más 1, ¿cierto? Porque recordar que el FI es la frecuencia, que sería en este caso, sería 13. El que está anterior sería el FI menos 1, que sería 7. Y el que está siguiente, el FI más 1, que sería 9. Esos tres numeritos son los que usted necesita. Perdón, 4. Límite inferior, que es 139. FI, que es 13. FI menos 1, que es 7. Y FI más 1, que es 9. Estos numeritos son los que usted necesita para trabajar con qué, con la moda, para calcular la moda. Entonces, ¿cuál es el límite inferior? 139. Lo vamos a colocar por aquí. Vamos a colocar por aquí. Voy a copiar nuevamente la fórmula para que esta quede aquí. Y pues lo que voy a hacer es reemplazar valores.
reemplazar valores, ¿correcto? ¿Cuál es el límite inferior? Ya dijimos 139, ¿cierto? ¿Y por qué 139? Porque es el que está en el intervalo modal. ¿De acuerdo estamos? Voy a dejar esta formulita por acá. No sé si o bueno, la puedo bajar por aquí, luego reubico esto porque necesito más espacio por aquí, ¿sí? Y pues le voy a dar un poco, voy a bajar, ¿sí? Para trabajar con total libertad aquí con esto. Entonces, 139 es el límite inferior, y aquí está indicándose. Recordar que FI es 13, FI menos 1 es 7 y FI más 1 es 9. Entonces, FI, ¿qué es FI? Es la frecuencia del intervalo que sería 13. FI menos 1, ¿cuánto era FI menos 1? Era 7 y más 1 era 9 eh, menos 7, ¿cierto? Entonces por acá, FI, ¿cuánto es FI? FI es la frecuencia que es 13. FI menos 1 era 7, ¿cierto? Y por acá, FI, que es 13 menos el FI más 1. ¿Cuánto era el FI más 1? Era la frecuencia siguiente, que era 9. Vamos a verificar, ¿cierto? Aquí, FI más 1 es 9. ¿Y cuál es el ancho de intervalo? Pues el ancho de intervalo he estado escribiendo acá. No hay problema. El ancho de intervalo es ¿cuánto? Es 10. ¿Y eso dónde está? ¿Dónde está, mis estimados estudiantes? ¿Dónde está eso? Vamos a dejar esto acá tal como estaba. Eso ocurrió al principio. Sí, entonces LI era 139. Es que estaba reemplazando valores acá. Entonces, ahora sí voy a ordenar y lo dejo acá, tal como debe estar, ¿cierto? Porque lo primero que está es la fórmula. LI 139, frecuencia modal 113 menos frecuencia anterior 7. Por acá, frecuencia modal 13 menos frecuencia anterior 7. Por acá, más frecuencia modal 13 menos la frecuencia siguiente que es 9 y todo esto se multiplica por 10. Entonces aquí sí, vamos a ver, aquí sí lo que vamos ya es a utilizar la calculadora para realizar este cálculo. A ver qué hice. Y va a pegar esto por aquí, ven, perfecto, ahí. Voy a mantener de momento ese 139 más. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. 13 menos 7. ¿Cuánto es 13 menos 7? Eso es 6. Y lo vamos a dividir. Ojo, abro paréntesis. Y luego abro otro paréntesis, ¿sí? Sería 13 menos 7. Cierro paréntesis. Y luego más. Abro paréntesis. 13 menos 9. Cierro paréntesis y cierro el otro paréntesis que ya había abierto, ¿cierto? Y esto es 0,6. 0,6 y hay que multiplicarlo por ¿cuánto? Por 10. Seguimos avanzando, por lo tanto la moda, ¿cuánto sería? Pues la moda, o podemos colocar acá para no hacer más espacio. Entonces sería pues 0,6 por 10, 0,6 por 10, esto es 6 y al sumarle 139, esto da como resultado 145. Ese es el valor de la moda. Tener en cuenta que había indicado que la moda se ubicaba entre 139 y 149. Ahora vamos a calcular qué cosa. Ya tenemos la media aritmética, tenemos la moda, ahora vamos a calcular la mediana que la tenemos aquí. Esta mediana se encuentra aquí. Ya ahorita voy a bajar mejor todo esto para acá, porque, porque para que no nos cause confusión las medidas de dispersión, ¿sí? Entonces aquí la tenemos y pues medida de dispersión por este lado de aquí. La mediana es una medida de tendencia central y pues ahora vamos a calcular la mediana. ¿Qué cosa es la mediana? La mediana es el punto, es el valor es el valor que se ubica justo en el centro, en el 50% de los datos. Aquí es igual la mediana M sub E, es igual al límite inferior de N sobre 2 menos FI. Recuerde que este es una F mayúscula, es una frecuencia acumulada, pero es una frecuencia acumulada anterior al intervalo medio y se divide para FI, que sería la frecuencia, este es FI, la frecuencia absoluta, simple, del intervalo medio y por el ancho. A ver, entonces, ¿qué estoy hablando aquí? De intervalo medio. ¿Qué hablé acá arriba? Intervalo modal, hablé acá arriba. ¿Cómo encontramos ese intervalo medio? Vamos a ver. ¿Cómo es que vamos a encontrar ese intervalo medio? Ese intervalo medio, voy a acomodar por aquí esto. Ese intervalo medio lo vamos a calcular de la siguiente manera. Vamos a ir viendo aquí paso a paso cómo es que vamos a llegar a ese resultado. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta n sobre 2.
¿Cuánto vale n sobre 2? Este n sobre 2, n vale 40. Y al dividirlo para 2, este 40, ¿el resultado cuánto es? El resultado es 20. Por lo tanto, n sobre 2 vale 20. Vamos a buscar en las frecuencias acumuladas el valor 20 o un número superior a 20. El valor 20 o un número superior a 20. ¿Dónde lo vamos a hacer? En las frecuencias acumuladas. Entonces, frecuencia acumulada, el valor superior a 20. El 20 que acabamos de encontrar del cociente de la división entre 42. Ese 20, el superior es 24. Por lo tanto, el intervalo medio se ubica en el intervalo 139-149. Es decir, que coincide también con el intervalo modal. Ojo, coincide con el intervalo modal. Por lo tanto, pues este también es el intervalo medio. El límite inferior, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el límite inferior? Es 139. ¿Qué más necesita? La frecuencia anterior, esta que está aquí, esta es el F, este es el FI menos 1. Este es el FI-1 que es 11. ¿Qué más necesitamos? Vamos a ver qué más necesitamos. Recordar, LI 139. Por lo tanto, vamos vamos a reemplazar esto aquí. Mediana es igual al límite inferior que sería 139. ¿Cuánto era n para 2? Ya lo habíamos calculado acá. N para 2 era 20. N para 2 era 20. Ya sabemos de dónde salió, de 40 para 2. ¿Cuánto es FI menos 1? Entonces, FI-1 es 11. ¿Y cuál es la frecuencia simple? 13. 13. La frecuencia simple es 13 del intervalo medio. Entonces, FI-1 es 11. Es la frecuencia anterior. Entonces, aquí es 11 y le vamos a colocar 11. Acá, ¿cuánto es la frecuencia FI del intervalo medio? Es 13. Es 13. ¿Y cuánto es el ancho de intervalo? ¿Cuál es la amplitud de intervalo? Es 10. Entonces, a continuación vamos a realizar pues este cálculo. Vamos a realizar este cálculo. M sub E sería igual a ¿cuánto? Pues M sub E es igual, vamos a mantener el 139 más y hacemos el cálculo arriba. 20 menos 11, pues 20 menos 11 es 9, ¿cierto? 20 menos 11 es 9 y lo dividimos para 13. Eso es 0,6923 y le multiplicamos todo eso por 10. Por 10, por lo tanto, esto es 6,9. Hasta ahí nomás tomo. Y pues el resultado sería 139 más 6,9. Esto es 145,9. Esto que es equivalente es la mediana. Es el valor que se ubica justo en el centro. Los valores de la moda, de la mediana y de la media aritmética siempre son valores que están muy, muy próximos porque son medidas de tendencia central. Fíjese usted, la media aritmética 146,5, la moda 145, la mediana 145,9. Son medidas de tendencia central. Ahora nos vamos a las medidas de dispersión. En este caso vamos a calcular la varianza. Vamos a calcular la varianza. ¿Y cómo se calcula la varianza? ¿Sí? La varianza es igual, antes de encontrar la varianza, esta es la varianza y luego vamos a encontrar la desviación. Por aquí vamos a dejar esto, ¿sí? La desviación típica o estándar. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? Nos pide la desviación estándar y el coeficiente de variación, pero para calcular la desviación estándar, primero vamos a calcular la varianza. Vamos a calcular la varianza, para lo cual vamos a tener la varianza S al cuadrado, vamos a sumar los valores de la diferencia de X, es decir, el punto medio, menos la media aritmética, y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, punto medio menos media aritmética. Entonces, vamos a trabajar acá con esta tabla, punto medio menos media aritmética. Si deseo, voy a borrar todo esto que ya no necesito. Punto medio menos media aritmética. Si todo esto ya no necesito. Punto medio menos media aritmética. Entonces, quito todo esto para que ya no nos equivoquemos. Esto ya fue lo que se utilizó ya atrás en otros cálculos. Perfecto. Entonces, vamos a completar esta columna que está aquí. Punto medio menos media aritmética. Vamos a ver. Vamos a ver con esto que está aquí. ¿Dónde está el punto medio? Está aquí. Y la media aritmética, es decir, vamos a trabajar con cada uno de estos valores. Le vamos a restar
¿Qué le vamos a restar? La media aritmética. ¿Cuánto es el valor de la media aritmética? La media aritmética ya la habíamos calculado por aquí, que era 146.5. 146.5, ya lo tenemos aquí. Si deseo, lo puedo colocar aquí. Cada uno de estos valores menos 146 punto ¿cuánto? Punto 5, menos 146.5. Entonces, 124 menos 146.5, esto es menos 22.5. Es el valor que vamos a colocar aquí. Menos 22.5. Luego, 134. 134 menos 146.5. Esto es menos 12.5. Menos 12.5. Menos 12.5. Luego vamos a calcular 144, ¿sí? 144 menos 146.5, esto es menos 2.5. Seguimos avanzando. 154 menos 146.5, esto es 7.5. Y aquí ya salió un valor positivo. Luego 164 menos 146.5, esto es 17.5. Y luego 174 menos 146.5, esto es 27.5. ¿De acuerdo estamos? Estos valores no hay que sumarlos aquí abajo. Luego, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que a continuación vamos a hacer es exactamente lo que vamos a hacer es esto que está aquí, le vamos a elevar al cuadrado. Estos valores que están aquí los vamos a elevar al cuadrado. Y recordar que al elevar al cuadrado los valores ya van a salir positivos. Por lo tanto, digo 22.5 elevado al cuadrado. Esto es 506.25. 506.25. Necesitaba para ese más espacio. Vamos a ver cómo acomodamos esto. Estoy necesitando un poco más de espacio porque se movió toda esta tabla, ¿verdad? Se movió. Sí. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo logramos tener un poco más espacio acá? Porque ahí estamos, ahí estamos. No me parece haber escrito algo acá, pero ¿qué pasó? ¿Dónde escribí esto? Aquí fue que escribí este valor. Sí, 27.5. Ah, ya, correcto. Aquí lo estaba escribiendo, sí. 27.5 fue el último valor. Esto es 506.25. 506.25. Luego, 12.5 le vamos a elevar al cuadrado. 12.5 le vamos a elevar al cuadrado y esto es 156.25. Asimismo, 2.5 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 2.5 elevado al cuadrado? Es 6.25. Seguimos. La tabla se bajó, se nos bajó. Sí, la puedo colocar acá. Se bajó al momento de que ocurrió todo esto, sí, pero no pasa nada. Porque aquí teníamos esto. Ah, ya, ahora sí. Ahora sí, así. Pero sin embargo, se hizo un poco más. Ah, esta medida de tendencia central no es aquí. Correcto. Esta medida de tendencia central es acá. De acuerdo, ahí estamos. Entonces, seguimos avanzando. Estos valores se elevan al cuadrado, 7.5 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 56.25. A ver dónde lo estoy colocando. Es aquí. 56.25, luego 17.5 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 306.25. Seguimos avanzando. 27.5 lo vamos a elevar al cuadrado y esto es 756.25. ¿De acuerdo? Esto sí tenemos que sumarlo. ¿Y por qué? Porque esta sumatoria es la que vamos a colocar acá, aquí en el cálculo de la varianza. X menos media aritmética, todos esos valores sumatorias elevados al cuadrado. Entonces, atentos a estos cálculos que vamos a hacer. 506.25 más 156.25 más 6.25 más 56.25 más 306.25 más 756.25. Esto proporciona un resultado de 1787.5. 1787.5. ¿Y para qué sirvió ese valor?
Pues toda esta es la tabla de frecuencia. ¿Para qué sirvió 1787.5? Rectifico por si acaso, sí, siempre para estar seguro. 506.25, 506.25 más 156.25 más 6.25 más 56.25 más 306.25 más 756.25. Esto es 1787.5. ¿De acuerdo? Entonces, 1700, aquí lo vamos a utilizar. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Para calcular, ¿qué cosa? Para calcular la varianza. Entonces sería 1787.5 que se divide para el total de datos, que es ¿cuánto? Que es 40. Por lo tanto, este valor al dividirse para 40 nos proporciona un valor 46.60, 46.60, signo igual, 46.68 y luego 7, 46.69, 46.69. Este es el valor de la varianza. Con este valor vamos a calcular, recordar que la varianza es s al cuadrado. Con este valor vamos a calcular la desviación estándar. Entonces, fíjese usted cómo vamos haciendo todos estos cálculos, ¿sí? Y cómo van el uno con el otro relacionándose, ¿de acuerdo? Ya no, se nos quedó espacio acá, pero bueno, ya no pasa nada, puedo bajar esto acá, ¿sí? Para tener allí, pues, para ver todo lo que estamos calculando, ¿sí? Lo que calculamos anterior fue qué cosa, media aritmética, moda y mediana, que corresponden a qué, corresponden a medidas de tendencia central, media aritmética, moda, mediana. Ahora vamos a calcular las medidas de dispersión, ahí las tenemos. Entonces, ¿cómo calculamos la desviación típica o desviación estándar? Calculando la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, la desviación típica, que es S, es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De la varianza. ¿Y la varianza cuánto es? 46.69. Calculamos la raíz cuadrada de 46.69. La raíz cuadrada de 46.69 y esto es 6.83. Entonces, S es igual a 6.83. Ya tenemos el valor de qué? De la desviación típica. Ahora vamos a calcular el coeficiente de variación. ¿Y cómo calculamos el coeficiente de variación? Pues el coeficiente de variación se calcula, se ve que sería el coeficiente de variación, se calcula dividiendo la desviación estándar S para la media aritmética. Entonces, signo igual vamos a colocar aquí, signo igual. ¿Cuál es el valor de la desviación típica o desviación estándar? Aquí está, 6,83, que es el valor que acabamos de calcular. Y se divide para la media aritmética, que era 146, me parece que era 146.5, ¿cierto? ¿Dónde estaba la media aritmética aquí? 146.5. Entonces aquí 146.5. Hacemos esta división y ese sería el coeficiente de variación. Entonces 6.83 le vamos a dividir para 146.5 y ese valor es 0,04, 0,46, 0,47, 0,047. Ese es el coeficiente de variación. 0,047 es el coeficiente de variación. Y como ustedes pueden apreciar, mis estimados estudiantes, hemos calculado pues coeficiente de variación, desviación típica, la varianza no nos vio, pero nos sirvió para calcular acá. Luego hemos calculado mediana, hemos calculado moda, media aritmética, la tabla de frecuencias, ¿cierto? Y esto es lo que estaba pidiendo, rango, intervalos y amplitud. Fíjese usted, entonces, vamos a ver si todo está calculado. La tabla de frecuencias, correcto, está la tabla de frecuencias, sí que está, ¿verdad? Sí que está la tabla de frecuencias. ¿De acuerdo estamos? Tabla de frecuencia está allí. El rango, sí, los intervalos de clase, la media aritmética, la moda, la mediana, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Ahí está lo primero. Luego, pues, eso fue el conteo. Aquí está la tabla de frecuencias. Luego, por aquí está la medida de tendencia central, media aritmética, moda y mediana.
Y luego por acá tenemos las medidas de dispersión. De esa manera hemos concluido con este ejercicio, mis estimados estudiantes, y pues como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de estadísticas, pues estoy seguro que será de mucha utilidad en sus actividades académicas. Antes de despedirme, quiero pedirte que dejes un like, un comentario y te suscribas si no lo has hecho. Se cuida bastante.